Apreciados todos, bienvenidos a este espacio de reflexión y profundización. Es un privilegio compartir con ustedes este momento dedicado a honrar la memoria y el legado del padre Rafael García Herreros. La Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales y de Espiritualidad, a través del Centro de Pensamiento Rafael García Herreros, les propone a través de esta cuarta semana dedicada al fundador de El Minuto de Dios, vivir un tiempo especial para profundizar en la vida y obra de quien se ha constituido en un baluarte de esta obra. Cada año hemos querido escoger un aspecto particular de su vida y de su personalidad. En esta cuarta versión queremos resaltar cómo el padre Rafael supo unir la oración profunda con la acción y el compromiso. Por ello nos centramos en su faceta como hombre de Dios orante, explorando cómo su espiritualidad fue el motor que impulsó su incansable labor en favor de los más necesitados. Hombre de Dios es una expresión que encontramos frecuentemente en la Sagrada Escritura. Con ella se subraya la pertenencia total de la persona a Dios. Es algo a lo cual estamos todos llamados. Orante, porque desde la perspectiva cristiana, sin la oración es imposible evangelizar y transformar la sociedad. Es en la oración, es decir, en el diálogo confiado con Dios, que los creyentes podemos discernir la voluntad del Creador. Para acompañarnos en esta reflexión, hemos invitado a tres destacados conocedores del pensamiento y la obra del padre Rafael: los padres Diego Jaramillo, Bernardo Vergara y Camilo Bernal. Ellos, a través de la moderación de Margarita Osorio, nos ayudarán a comprender mejor cómo la oración fue el corazón palpitante de la vida del padre Rafael y cómo, a partir de esta fuente inagotable de fuerza, pudo construir un proyecto tan grande y transformador como el Minuto de Dios. La espiritualidad del padre Rafael no fue una mera devoción, sino una fuerza que lo impulsó a salir al encuentro de sus hermanos, a construir puentes y a sembrar esperanza. Su vida nos invita a reflexionar sobre la importancia de cultivar nuestra propia espiritualidad y a descubrir cómo, a través de ella, podemos ser agentes de cambio en nuestro mundo. Los invito pues a abrir los corazones y las mentes para recibir las enseñanzas de nuestros invitados y a dejarnos conmover por la historia de este evangelizador extraordinario. Que este webinar sea un momento de gracia y de renovación espiritual para todos nosotros. Gracias, doctora Lidio. Un saludo muy cordial a los que están conectados, queridos estudiantes, en particular los que cursan la cátedra virtual Minuto de Dios. Un saludo muy cordial también a nuestros colaboradores, funcionarios, amigos, voluntarios de todas las entidades que conforman la obra del Minuto de Dios. Amigos y amigas, es un gusto que estén conectados en esta transmisión especial del Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad. Saludo, por supuesto, también muy cordialmente a nuestro rector general, el padre Harold Castilla de Vos, a nuestro decano de la facultad, el padre Fidel Oñoro, y a nuestro director del Centro Rafael García Herreros, quien ya los saluda a ustedes, el doctor Alidio Raigoso. El Centro de Pensamiento Social Rafael García Herreros ha querido ofrecerles este plato fuerte, y digo plato fuerte porque estamos enmarcados en el año de la oración, convocado por el Papa Francisco en preparación al año 2025, que es el año de la esperanza, un año jubilar, y nosotros en el Minuto de Dios tenemos una persona grande en su experiencia de Dios, en su vida de oración, en su forma de afrontar la realidad desde su cercanía de Dios. Él fue un apasionado por Dios y fue, como sacerdote budista, un hombre que vivió su identidad cristiana y sacerdotal desde esa línea de la experiencia de Dios. Es el siervo de Dios Rafael García Herreros,
cuyo proceso de beatificación está en curso y quien nos va a ilustrar desde su propia experiencia cómo vivir hoy la fe y la experiencia de Dios en la oración para afrontar nuestra vida. Hemos propuesto al padre Diego Jaramillo que publicara una selección de textos del siervo de Dios Rafael García Herreros con ocasión de este año jubilar de la oración, porque es una selección de textos en los que nos invita a orar. Por ejemplo, cuando nos dice la experiencia más extraordinaria que nos puede suceder es el encuentro personal con Jesucristo, o cuando nos dice que orar es saber descubrir a Dios en los acontecimientos, tratando de afrontar la vida desde el pensamiento de Dios. Y una segunda selección de textos, mucho más extensa, ofrece una amplia gama de oraciones del siervo de Dios, oraciones dirigidas a Dios Padre como Creador, oraciones también dirigidas a Jesucristo como nuestro hermano, nuestro Señor, nuestro Salvador, médico divino que nos acompaña y que nos transforma la vida. O al Espíritu Santo, que es quien obra en nosotros la santidad, la configuración con Cristo, la conversión. También tiene oraciones a la Santísima Trinidad, oraciones a la Virgen María. Y también tiene oraciones sobre la vida, los problemas del mundo, la situación de la muerte, por ejemplo. Y una última parte de textos es una selección muy breve de algunos cuentos del padre Rafael García Herreros, en que aborda también el tema de la oración entre los muchos cuentos que él escribió. El Papa Francisco, en el mensaje que emitió para la Jornada Mundial de los Pobres que celebramos el pasado domingo 17 de noviembre, dice que ningún escrito sobre la oración podría ser eficaz y fecundo si no partiera de quien cada día está en presencia de Dios y escucha su palabra. Y eso es el siervo de Dios Rafael García Herreros, pero también el siervo de Dios Rafael García Herreros pertenece a una escuela espiritual que buscaba la santidad, creada por San Juan Eudes, que era también un adorador de Jesucristo. El padre Rafael García Herreros estaba inmerso en la palabra de Dios, en la presencia de Dios cada día. Fue algo que aprendió a vivir desde su tiempo de formación eudista y que luego lo experimentó a lo largo de su vida. San Juan Eudes, dice el siervo de Dios en uno de sus libros, que predicó por toda Francia, incluida la corte real, con una palabra penetrante y conmovedora para anunciar un mensaje de conversión y de amor a Jesucristo. Eso marcaba la vida del siervo de Dios Rafael García Herreros, y dice el padre Rafael García Herreros que San Juan Eudes era realmente impresionante, era una vida de amor a Jesucristo continua, sin interrupción, una vida de plegaria en cada momento y una vida apostólica con la palabra, la misión, el ejemplo, la conversación y la predicación por la fuerza poderosa del Espíritu Santo, dice el siervo de Dios, que lo invadía para llevar ese mensaje. En el libro que escribió sobre San Juan Eudes, el siervo de Dios Rafael García Herreros, citando al fundador, repite la instrucción que él daba a sus hermanos para la vivencia diaria. Decía que había que adorar a Dios, anonadarnos a nosotros mismos, entregarnos al Espíritu de Cristo para, en ese Espíritu, hacer nuestra oración. Allí el siervo de Dios Rafael García Herreros expresa lo que él mismo vivía. Hace poco, el Papa Francisco promulgó su carta encíclica sobre el amor humano y divino del corazón de Jesús con el título Dilexit nos amó, en que menciona a San Juan Eudes, citando una referencia del libro de San Juan Eudes escrito por el siervo de Dios Rafael García Herreros. En ese libro el siervo de Dios había expresado su experiencia de Dios con los eudistas. Y quiero compartirles un
una entrevista, una palabra del padre Rafael García Herreros que dio en alguna oportunidad cuando le preguntaron sobre su vocación. Dijo: en esos días estaba Jesucristo trabajando, como siempre lo hace, intensamente en mi corazón. Y cuenta que en esos días vocacionales conoció a alguien que le entregó el corazón de Jesús, y ese alguien fue San Juan Eudes. Pues, queridos hermanos, de eso es de lo que queremos hablar con ustedes hoy, con 3 invitados muy especiales, para adentrarnos en esa experiencia del amor de Dios que tenía el siervo de Dios Rafael García Herreros, y en su propia experiencia de oración. Hemos querido invitar hoy a 3 rostros muy importantes de la obra del Minuto de Dios. 3 sacerdotes eudistas que además han sido superiores provinciales de la provincia de Colombia y de la provincia Minuto de Dios. 3 sacerdotes eudistas que lo conocieron personalmente, compartieron con él la vida, el apostolado, momentos especiales de oración y muchas actividades y servicios de la obra El Minuto de Dios. Ellos son el padre Diego Jaramillo, el padre Camilo Bernal y el padre Bernardo Vergara, a quienes saludamos muy cordialmente y les agradecemos que hayan aceptado esta invitación. Y empecemos entonces a conversar con ustedes, queridos padres, para que todos nos escuchen. De la cercanía que cada uno de ustedes tuvo con el siervo de Dios y su conocimiento de él, ¿cómo describirían la vida de oración del padre Rafael García Herreros? Y podrían identificar quizás algunas etapas significativas en esa vida de oración. Pues yo pienso que el padre Rafael fue un hombre de oración, en el sentido que solemos decir, es decir, un hombre que procura hablar con frecuencia con Dios. Eso lo sé porque usted misma, Margarita, en los libros del padre García Herreros que yo he editado, hizo una selección de todos los textos que había relacionados con la oración. Y este folleto que pensamos se podrá editar un día, pues es bastante voluminoso. Eso implica que un hombre que habla tanto en la oración, que encuentra siempre ideas para referirse a ese diálogo que nosotros tenemos con Dios, pues es un hombre que está expresando muchas de sus vivencias personales. No se puede escribir tanto sin que eso refleje de alguna manera lo que la persona está sintiendo. Y ahí tú encuentras oraciones a Dios Padre, oraciones a Jesucristo, oraciones al Espíritu Santo, oraciones a la Virgen María, oraciones a San Juan Eudes, a los santos en general, pero sobre todo a Dios, que es como el centro en donde confluía el pensamiento y el amor del padre Rafael. De manera que pienso que eso es lo que, no por una especial amistad con él, sino porque cualquier cosa, que cualquier persona que se acercaba a él o que tiene conocimiento de sus libros, de sus escritos, pues puede decir algo semejante. Bueno, yo no sé exactamente cómo serían esas etapas, pero me imagino que él, como cualquier otra persona, comenzó de niño aprendiendo elementales aspectos de la vida divina y de cómo el amor de Dios se manifestaba para nosotros. Luego me imagino que a lo largo del seminario, pero claro, no conocemos esa etapa, ni fuimos testigos de ella. Sí sé que cuando el padre Rafael llegó a su noviciado, tuvo de maestro al padre José Crepel, que era un hombre muy espiritual, un hombre que vivía en el silencio y en la entrega a Dios, y de seguro lo marcó, porque
hubo algunas pequeñas cartas que conozco del padre Crepel al padre García Herreros, donde realmente veo que Crepel hablaba con él acerca de lo fundamental de la vida y de lo que era preciso para un seminarista y después para un sacerdote eudista. Por otra parte, en los cuentos, de alguna manera, el padre se va reflejando y entonces en los cuentos hay siempre, o con mucha frecuencia por lo menos, un desenlace espiritual que implica una vivencia vivida por él, pero trasladada por él mismo a la literatura, a las cosas que escribía. Entonces, por ejemplo, habla de seminaristas que están soñando en la evangelización de la tierra donde están, o habla de un niño que le escribe una carta a la Virgen María diciéndole que quiere ir para el cielo. Es simpática porque el niño escribe: querida Virgen María, así titula el cuento, pero la Virgen la escribe no con B labidental como es, sino con B labial. Entonces, con lo que llamamos con B larga. Entonces, el niño le pide, cuando se le muere la mamá al chiquitico, el niño le pide a la Virgen que se lo lleve para el cielo. Y efectivamente, la Virgen cumple ese deseo del niño, llevándolo al cielo. Pero cuando se encuentran en el cielo, la Virgen María y el muchachito, la Virgen le dice: pero mira, cuando se te ocurra, Virgen se escribe con B larga, no se escribe con B larga, sino con B corta. De manera que, porque el niño había escrito la carta y así titula el cuento, querida Virgen María, con B labial. Bueno, entonces, pues yo creo que etapas de esas fue teniendo el padre y las va reflejando en la vida de una piedad como más ingenua y más juvenil después, más madura más tarde, pero ya en el minuto de Dios es la piedad de un hombre adulto que está asumiendo los problemas de la humanidad, el hambre, la pobreza, la indigencia de muchas personas, y está suplicándole a Dios los bendiga, o que está apreciando la naturaleza de una manera poética, por ejemplo el mar, por ejemplo las montañas. Entonces él se emociona ante esas obras de la creación y bendice y agradece a Dios. El padre realmente se mostraba como un espíritu corpóreo, como un hombre con una dimensión profunda en su relación con el infinito, con el eterno, con el inconmensurable Dios, con el inagotable Dios, con el lejano Dios, era como una visión cósmica que le permitía sentir que Dios se sumergía en él. Entonces, la oración del Padre se manifestaba realmente como una visión particular de ese Dios que en lo íntimo de su corazón respondía a sus inquietudes, y un poco con esa visión de las definiciones que tenemos de Dios, en donde lo definimos lo que quisiéramos ser nosotros y no podemos, y que solo lo puede poner Dios, y que solo lo puede hacer Dios, y que solo lo puede visualizar Dios. Entonces, es una persona sumergida con unas experiencias muy profundas de Dios, que él las cuenta con suma tranquilidad en Usaquén, en Roma, en una visita con un grupo de estudiantes, en los diversos lugares en donde él podía concentrarse para orar, como la casita del ensueño cerca al Minuto de Dios, y en sus últimos años con la capilla de la adoración, en donde está el siervo de Dios. Entonces es un hombre totalmente íntegro en cuanto a su visión de Dios.
no es fácil realmente hablar de esa vida de oración del Padre, pero lo que uno sí puede sentir es que manejaba como cierto, como una cierta fijación, por decir así. Era como monotemático respecto a Dios. Tanto que una vez un padre le decía: Padre García Herreros, por favor, libérese la teomanía. Y él reaccionó, le dijo al padre: ¿qué palabra dijiste? Teomanía. ¿Qué palabra tan bella? El teos, la manía de sumergirse en el teos. Entonces ese era García Herreros. Ese era el hombre que no solamente oraba, sino que llevaba la oración, compartía el misterio de Dios y lo provocaba a uno de ese misterio del Señor. Entonces, desde ahí, coger cada día, cada momento, cada circunstancia, cada problemática, ya fuera a nivel social, a nivel económico, a nivel religioso, el Padre sabía plenamente que desde la oración podría encontrar una respuesta, porque a pesar de que él sentía al Dios el totalmente otro, sabía que llegaba a su pensamiento, a su ser, a su existencia, a sus fuerzas, a su pensamiento, tocaba su sabiduría, tocaba sus carismas, removía el interior de su existencia. Entonces ese es el gran misterio de la oración, de la vida de oración del Padre. Hay mucho por hablar, hay mucho escrito acerca de eso, pero en mi cercanía con el Padre siento que me movía la oración. Y muchas veces cuando orábamos juntos, porque muchas veces oramos juntos, a veces yo reprochaba al Padre porque le decía que no me gustaba orar con él, porque yo sentía que él estaba más cerca de Dios que yo, y entonces era como muy difícil hacer una oración comunitaria. Y entonces el Padre me decía: no, pues ensayemos. Y empezaba él a orar y se sumergía en lo infinito, en lo eterno. Y cuando caía en cuenta de lo que habíamos hablado, decía: ahora te toca a ti. Entonces era una belleza el Padre, un ser muy comprensivo con nuestra pequeñez espiritual de la época, con nuestra juventud, con nuestras limitaciones, pero él sabía agacharse y entender y promover desde la situación de la Raquelita, del caminante de la calle, la señora del vecindario, se abajaba y orábamos. El Padre salía a caminar en sus templos. Sus templos para él eran la Plaza de Banderas, sus templos para él eran la Casa del Ensueño, y sus últimos años, sus templos para él era la Capilla de la Adoración. Entonces, en esa Capilla de la Adoración, que es donde él se encuentra, vuelvo a repetir, él soñaba con el hombre liberado de las religiones y sumergido en el misterio del Señor. Bueno, yo pude tener contacto con él, además de escucharlo en televisión, por supuesto, desde niño y joven, por unos 20 años de mi vida, la parte final, los últimos 20 años de su existencia. Para mí, el Padre Rafael era realmente un hombre santo, una persona en conexión plena con Dios, en conexión íntima con Él. En la persona de Jesucristo, pues era realmente el centro de su vida, de su existencia, y por eso siempre para mí fue un hombre realmente especial. De tal manera que su vida era oración, esa es como mi conclusión, y él hacía de la oración su vida. Siempre lo veía uno en conexión mental, espiritual con Dios, en los temas que uno conversaba, en la manera como los trataba, en la forma como se expresaba, lo cual lo hacía realmente una persona original, única,
Por ejemplo, la manera como celebraba la Eucaristía para mí siempre fue un modelo y un ejercicio y una conexión íntima con Dios. Uno lo veía en la celebración, sí en conexión con la gente, con el pueblo, pero sobre todo en conexión con Dios en su existencia. De tal manera que para mí el siervo de Dios Rafael García Herreros fue un hombre orante, un ser orante, y eso le nacía y le brotaba de una manera súper espontánea, no importa dónde uno estuviera, de qué estuviera hablando, en qué ambiente se encontrara, siempre lo ponía uno en conexión con Dios. Yo creo que esa es como la virtud más grande de lo que yo podría percibir de él, y es como tenía esa habilidad y esa capacidad de llevarlo a uno a Dios, y para mí eso es un ser orante, una persona que tiene un don, una gracia especial de ponerse él mismo en contacto con Dios y de poner al entorno en contacto con Dios. Y yo creo que finalmente el Minuto de Dios en radio y en televisión pues fue eso, es como el don que él tenía y tuvo, lo usaba para poner a Colombia en contacto con Dios y a dedicarle un minuto a Dios. Bueno, en cuanto a las etapas de oración, realmente yo no me atrevería estuve pensando sobre el tema y no me atrevería a describir como etapas, tal vez de lo que yo vi en los 20 años, por un lado, pues su vida centrada en la persona de Jesucristo, en la escritura, en la lectura de la palabra, en los grupos de oración, en la misión y en cómo renovar la vida cristiana en los bautizados y en cómo todos estábamos llamados a tener ese encuentro personal con Jesucristo. Por supuesto, a partir de la presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Y por eso, digamos, el padre García Herreros fue para mí como un profeta, y yo diría que una persona no puede ejercer el ministerio o el servicio profético no solamente para los que están en su entorno, sino para un país, si no está directamente conectado con Dios. Y luego otra etapa de la vida me parece que es la parte mística, la parte contemplativa, la parte del silencio, de la interiorización, de sencillamente estar con Él, que pues pude ser testigo de ello. No era tanto que se fuera delante del Santísimo, sino en su biblioteca o en el jardín, o buscando espacios, sobre todo de la naturaleza, para estar con Dios. Aunque ya nos han dado algunas pistas, permítanme preguntarles, ¿qué temas o qué realidades llevaba el siervo de Dios a su oración y cómo se evidencia en la oración del padre Rafael García Herreros la integración entre fe y vida? Claro que uno no sabe qué temas tenía el padre en la oración, porque se te requeriría estar inmerso en el espíritu del Padre. Uno lo que puede ver es que además de la oración general de la iglesia, sobre todo la oración litúrgica, en la cual uno lo veía a él comprometido, porque todos los días celebraba la Eucaristía, porque todos los días leía la liturgia de las horas y las oraciones, el rosario, es decir, las oraciones de la iglesia, pero ya los acentos que él ponía, solo él podría decirlos. Sin embargo, yo creo que podría haber como una manera de uno penetrar en lo que él estaba diciendo, y era su propia vida, porque él era supremamente sensible al prójimo, a las necesidades de los demás, a la pobreza, a la enfermedad, y entonces seguro había petición a Dios para que ayudara a que la gente pudiera superar esos estados de dolor que debía vivir.
tendría uno que comenzar a examinar todo lo que es los artículos del padre Rafael para poder decir cómo en todas las oraciones, en los discursos, en los minutos de Dios, etcétera, donde mencionaba la oración o donde está hablándole a Dios, pues entonces puede haber una consecuencia, pero para eso tendría uno que estar pues permanentemente en diálogo con Él, escuchándole la oración. La oración es ante todo un diálogo con Dios, que como lo sabemos en la iglesia, en ciertas ocasiones es un diálogo de adoración, en otros momentos es un diálogo que expresa amor, en otros momentos es un diálogo que expresa acción de gracias, en otros momentos es un diálogo que expresa preguntas, inquietudes, en otros momentos es un diálogo que expresa necesidades y súplicas que deben ser recorridas. Eso es lo normal en cualquier oración, pues cualquier persona para orar o adora o alaba o da gracias o pide o bueno o suplica al Señor. Y entonces pues esa era la oración del padre Rafael, si era un hombre que oraba y que hablaba con Dios. Pues yo creo que todos en realidad, sus preocupaciones, como cualquier ser humano, las llevaba a la oración de su vida cotidiana. Recordemos, hay algo que a veces se nos olvida, y es que el padre García-Herreros, después de que trabajó en seminarios y en ejercicio académico en la revista Cátedra, y se dedicó al Minuto de Dios, él fue pastor, él fue párroco en los últimos casi 30 años de su vida. Y eso pues define, entonces, qué realidades, pues evidentemente la construcción del Minuto de Dios, de la ciudadela, del barrio, por un lado, era su preocupación continua, las personas. Segundo, pues toda la obra del Minuto de Dios que empezó a desarrollarse y de su servicio a Colombia. Y tercero, yo creo que un tema de su oración diaria era el programa Minuto de Dios en radio y en televisión. Todos los días el padre le dedicaba tiempo a meditar, a pensar, a orar sobre qué iba a expresar en el Minuto de Dios, y hacía de ese minuto un ejercicio de oración, que para mí es una gran enseñanza. Y luego, por supuesto, un tema cotidiano pues siempre fue Colombia, la situación de Colombia, las realidades de Colombia, los problemas de Colombia, la violencia en Colombia, las dificultades de Colombia, y dentro de ello los pobres ocuparon un lugar privilegiado, permanente, importante, que fue seguro parte de sus temas con Dios, y todo eso está reflejado en sus obras completas, ¿no? Pues uno escribe o habla de lo que piensa, de lo que vive, de lo que siente y de lo que tiene en su corazón. Yo creo que esos serían como los temas. Pues como ya lo expresé, yo creo que una persona es santa en la medida en que tenga coherencia entre fe y vida, y entre lo que piensa, lo que dice, y lo que vive, y lo que hace, y realiza. Y en ese sentido, pues yo creo que él fue muy coherente en ese ejercicio de vivir su fe en la vida cotidiana y ejercitar su fe en la vida corriente, dado que la fe pues es un don que tenemos, que recibimos, que a veces no lo usamos. Yo creo que el padre García-Herreros en él es un ejemplo del uso del don de la fe para poder realizar el servicio y la obra de la cual es fundador, el Minuto de Dios. Brotaba de él como un amor maduro. El padre brillaba con luz propia. El padre sentía que desde su rostro adusto podía, y desde sus palabras a veces fuertes, el ser humano, el colombiano, la persona que se acercara a él, podía encontrar realmente un lenguaje adecuado, un lenguaje propicio, y uno sentía que el padre
lleno de una tolerancia, pues lo mantenía uno en una realidad suma. Para el Padre, la máxima realidad era Dios. ¿Y por qué? Porque ese Dios le mostraba la realidad de lo que estaba aconteciendo en su entorno, ¿no? Lo que es la pobreza, la injusticia, la corrupción, la desigualdad social, el mal manejo de la autoridad, todo eso que encadena al hombre y que nos deja, digamos, como brillar y como actuar y como soñar y como amar lo suficiente. Entonces, desde ahí yo veo que el padre García Herreros se mantiene totalmente sumergido en la realidad. Y yo vuelvo a insistir, ¿no? Para él la realidad es la realidad de Dios, la realidad de ese ser supremo que lo mantiene, digamos, como atento a una situación, pudiéramos decir, que amerita una atención, una responsabilidad, el ejercicio de una inteligencia, el ejercicio de un sentido común, pero sobre todo el ejercicio del mismísimo Dios, que es su amor, ¿no? Ese es el gran misterio que yo veo que acompaña al Padre. Es una realidad totalmente objetiva, totalmente alcanzable. Con el Padre se aprendía a leer la historia de la Iglesia, la historia de Colombia, la historia del mundo. ¿Por qué no decir la historia del cosmos? Porque lo inquietaba absolutamente todo, ¿no? Si en Marte hay habitantes, esos habitantes necesitan de Jesucristo. Ese era el Padre. Entonces, él tenía como esa capacidad inmensa de dar unos saltos de la utopía a la utopía. Y ese es el resultado de la vida del Padre. Que la vida del Padre es un resultado humano muy, muy tangible, muy enraizado en la situación, particularmente de Colombia. Según todo eso, ¿quién era Dios para el siervo de Dios Rafael García Herreros? ¿Y qué implicaciones tenía esa concepción de Dios en la vida del Padre y en la obra pastoral y social que realizó? Pues Dios para el padre García Herreros yo creo que era su todo. Era su todo, su centro, su amor, su corazón, entendido Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo que con las tres personas divinas desarrolló una relación muy personal, muy personal, diría yo, de manera particular con Jesucristo. Jesucristo, la persona de Jesucristo estaba permanentemente en sus labios, en su corazón, hasta en su dormir. Varias veces que lo acompañé ya en sus momentos adultos de la vida y en su vejez, siempre le oía por la noche repetir Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Y por supuesto también la persona del Espíritu Santo, de la cual fue devoto experiencial y vivencial y divulgador, con toda la apertura, las renovaciones del espíritu, renovación carismática. De manera que Dios fue todo para el padre Rafael García Herreros. Pues al ser Dios todo para el padre, él lo que hacía era expresar ese amor y ese afecto a Dios en el amor y el servicio al hombre, a la humanidad. Y en ese sentido, el padre fue una persona muy creativa, muy original en sus ideas, en sus expresiones, en sus respuestas, en sus enfoques. Y eso hacía que la obra tuviera un carisma, un carácter realmente siempre innovador, creativo, audaz,
profético e inspirador. Inspirador. Si uno está inspirado, puede inspirar. Y yo creo que el padre fue un hombre inspirado por Dios y por eso inspiró a un pueblo también. Pues yo creo que Dios era el autor del universo, el creador, y entonces y era el Padre y el amoroso Señor del universo con el cual se hablaba. Y entonces todo diálogo de Dios, del Padre o de cualquier persona con Dios que sea auténtico, implica eso, implica un reconocimiento de la grandeza del ser divino y de la pequeñez nuestra. Y eso lo puedes encontrar en muchas oraciones. ¿Recuerdas alguna, por ejemplo, que decía en un minuto de Dios, hecho en su etapa de Cali, decía palabras a Dios infinito, a Dios como una realidad, porque entonces no quería tampoco que que Dios se convirtiera en una palabra más o menos espiritual, más o menos privada de toda materialidad, y sino que era un Dios real con el cual se podía hablar. Bueno, al Padre lo movía más que quién era Dios, lo movía la experiencia de Dios. No tanto quién era, sino qué hacía Dios. Y entonces el quehacer de Dios desde la persona de Jesús fue generando en él como una identificación, porque él sentía que la huella de Dios había quedado en su corazón, que esa actitud del pertenecerle a Dios, esa huella de Dios en él le hacía pertenecer a Dios y sentía que Dios le pertenecía a él también, ¿no? Porque ese es digamos, como ese dinamismo creador-criatura. Y desde ahí, pues, se sentía respaldado por Dios y sentía que ese respaldo lo movía a responder por las necesidades. Y bueno, en fin, es como comprender con sencillez cómo nuestro Padre, nuestro siervo de Dios, con una visión equitativa, amorosa, pues toca el corazón de los colombianos, gota a gota, cada día a través del programa El Minuto de Dios, y también interroga el corazón de la gente pudiente, volviéndola generosa, que es como el resultado de nuestra obra. Pero ese es un milagro realmente el que el Padre estuvo realizando, porque el Padre, eminentemente místico, se adentra en la situación de cada ser humano. Nosotros le servimos a los ricos, porque los ricos que no pueden prestar un servicio miran en nosotros la posibilidad de prestar ese servicio. Ver cómo uno se vuelve instrumento de Dios y cercanía del Señor a través de una vida tranquila, de una vida reposada, de una vida que no tiene ningún interés de ostentar ni de figurar. Es una vida que se mantiene, digamos, en el actuar misericordioso. A partir de lo que nos han mencionado o de alguna experiencia personal que cada uno de ustedes haya tenido con el siervo de Dios, ¿qué enseñanzas nos podría aportar la oración del Padre Rafael Guerreros a los hombres y mujeres creyentes en este siglo XXI? Por favor, enumérenos y descríbanos 2 o 3 de esas posibles enseñanzas. Gracias. Bueno, yo no sé enumerar ni sé describir. Sé contar un poco aparte de la vida del Padre. Sé que el Padre en su misión pastoral, en su misión social, en su misión ecuménica y todo, muestra como un interés profundo de ser Jesús, o sea, de esa impronta que les comentaba a ustedes, de la persona de Jesús.
Entonces, para mí son como una serie de actos heroicos. Para mí son como un resurgimiento de, de, de algo que se creía imposible, pero que hombres como el siervo de Dios le muestran a los colombianos que todo se hace posible en su presencia y en su amor. Y entonces desde ahí, yo qué puedo decir, sino que el siervo de Dios, nuestro querido siervo de Dios, porque es, para mí ya está canonizado en el corazón, ¿sí? Manifiesta, digamos, como una identidad existencial, o sea, es el hombre que se pregunta cómo puede ser uno Jesús y cómo puede ser uno un prototipo de la persona de Jesús. Y eso es para el joven, eso es para el hombre, eso es para él. Entonces, ¿cómo se pudiera llegar, si vamos a hablar de puntos, de caminos, de consejos o no sé de qué más, cómo pudiéramos llegar nosotros a abordar en el corazón de los colombianos esta realidad? Podría ser, primero, teniendo ciertos amores que yo creo que movían al padre. Un amor a Colombia, un amor profundo a Colombia, un amor profundo a la iglesia, un amor profundo a la congregación, un amor profundo a San Juan Eudes, pero sobre todo un amor profundo a los pobres. Porque el padre, pudiéramos decir, volqueteaba. Tenía una capacidad inmensa para recoger la problemática del país. Y cuando tenía oportunidad, doblegaba todo eso a través de su comunicación, a través de sus cuentos, a través de sus anécdotas, a través de su dolor también, porque yo tuve oportunidad de acompañar al padre en ese dolor que él sentía por lo que estaba sucediendo en Colombia respecto a la violencia, a la situación de corrupción, y desde ahí cómo sentía que los políticos y que los grandes capitales y todo habían corrompido a los narcotraficantes, porque realmente uno siempre piensa que fueron los narcotraficantes los que corrompieron el país, pero quienes tenían la capacidad de mandar, quienes tenían la capacidad de idear un país, se aprovecharon de la fragilidad de estas personas y desde ahí los engrandecieron y los provocaron, y eso generó unas consecuencias de violencia tenaces y de corrupción tenaces en el país. Hoy pues esa práctica y esos principios y esas formas de ver la vida nos muestran a nosotros que Padre García Herreros es un prototipo de colombiano, es un prototipo de cristiano, es un prototipo de pastor, es un prototipo de persona. Y entonces mi consejo para los colombianos, sobre todo para quienes no conocieron al padre, es una invitación a que lo conozcan, porque nosotros en el país tenemos una crisis de liderazgo terrible a muchos niveles. Y yo pienso que el padre García Herreros puede responder a las preguntas de los jóvenes, de los colombianos, de la historia de hoy. Entonces, mi consejo es ese, que se acerquen a la vida del padre, que se acerquen a sus escritos, que se acerquen a su estilo de vida, a sus cosas, y desde ahí mantenerse como más alejados de lo que sabemos a nivel de conciencia que afecta la vida de los colombianos. Ese es algo que no nos deja ser colombianos, que no nos deja ser cristianos, que no nos deja ser realmente hombres. Yo quiero pues terminar esta intervención mostrando a nuestro siervo de Dios como un hombre que lucha por el derecho de ser humano. Está por encima
de la parte legal de los derechos humanos. Él busca es el derecho de ser humano, el derecho de ser Jesús, ese camino en donde lo eminentemente humano es eminentemente de verdad divino. Entonces, desde ahí, mi invitación es una invitación reposada, tranquila, no es un imposible. El Padre nos mostró a nosotros que ser colombiano es ser posibilidad de crecimiento social, de crecimiento económico, que ser realmente cristiano es la inmensa posibilidad de ser Cristo, que ser realmente devoto es la posibilidad de uno agacharse y saber que la vida depende de Dios, que el amor viene de Dios y que nosotros tenemos la posibilidad de ser como criaturas un reflejo del Creador. El Señor los bendiga, los mantenga en ese estado de gracia que recibimos desde el bautismo y que desde ahí sintamos nosotros que hay hombres, hay mujeres, hay niños que han permitido que el paso de Dios deje una huella en su existencia y que nosotros desde ahí podemos encontrar la verdad verdadera, una posibilidad inmensa de ser hombres buenos, hombres queridos, hombres felices, hombres asequibles a los demás. Dios los bendiga mucho. Bueno, yo creo que la persona, la figura del siervo de Dios Rafael García Herreros es una figura súper valiosa que los colombianos apenas sí lo vivimos, lo experimentamos durante, digamos, la segunda mitad del siglo pasado. Pero es un ser por descubrir, es como un diamante o una mina por entrar en ella y comprender todos sus valores y sus capacidades profundas, espirituales y humanas. Yo creo que en ese sentido, pues siempre podemos, a través del conocimiento de sus textos, pero también de la obra y de pensamientos de él, pues poder disponer nuestra vida. Y yo creo que mi recomendación sea: dejémonos inspirar por Dios, que Dios sea todo para nosotros, así nosotros seremos todo para la humanidad. Si Dios es todo para nosotros, como lo fue para el Padre García Herreros, pues nosotros podremos también ser, y nos dejamos inspirar en Él, todo en servicio para la humanidad, en particular para la gente más pobre. Bueno, yo creo que como el tema se centra en la oración y es cómo podemos vincularnos nosotros con Dios, y una oración activa, y es cómo a partir de ese vínculo con Dios podemos servir a la humanidad, pues lo que yo diría, y que me ha resultado a mí práctico y lo recomiendo mucho, es ejercitarnos en levantar el corazón. Levantemos el corazón, levantemos la mente, y cuando estemos enredados en toda la vida y la actividad cotidiana, nunca dude en tener un instante o muchos instantes a lo largo de su vida para levantar el corazón a Dios. Esa sería mi recomendación fundamental y práctica. Es muy fácil de hacer. Le sirve al joven, al niño, a la persona mayor. Y esté lo que esté haciendo, tenga la certeza de que Dios está siempre con usted, y ejercítese en levantar su mente y su corazón a Dios. Esa es la espiritualidad que nos deja el Padre García Herreros, el minuto de Dios. No es una hora, no es ni 2 minutos, es dedíquele un instante de su vida a Dios, muchas veces a lo largo de su día, y verá los efectos que va a tener en su existencia. El Padre García Herreros, cuando oraba, sabía que no estaba lanzando palabras al vacío, sino que estaba lanzando palabras a Dios como una realidad, es decir, como un ser personal que escuchaba su plegaria y que le respondía. De manera que eso sería lo primero, creer en Dios como una realidad. En segundo lugar, sea que hablemos del Padre, del Hijo o del Espíritu, es una realidad con la cual estamos vinculados por una cadena, por un vínculo de amor.
De manera que entender que Dios es amor es algo bien importante, sentirse amado por Dios, sentirse que en ese diálogo se le puede hablar al Padre, a Jesucristo, al Espíritu, como a un Dios que nos ama y que es amado por nosotros. Yo creo que el amor es algo muy importante, y del amor también el Padre Rafael se ocupó en algunas ocasiones. En tercer lugar, yo creo que el Padre García Herreros, reconociendo la pequeñez del hombre y la grandeza de Dios, hallaba un motivo de fe para pedir. Y entonces el Padre pedía por los pobres, el Padre pedía porque la gente tuviera casa, porque la gente tuviera salud, etcétera, porque la gente tuviera trabajo. Yo creo que eso es reconocer la grandeza y el poder de Dios y la pequeñez y la incapacidad que nosotros tenemos, pero que al mismo tiempo, si confiamos en Él, podemos realmente estar satisfechos y darle gracias, porque sabemos que Él es quien nos apoya. El Padre Rafael, ese es otro concepto que a mí me parece, era un hombre que vivía con oración frecuente. Uno veía que no tenía día sin celebrar la Eucaristía, y decía, tengo que ir a la Eucaristía. Yo recuerdo la alegría que le causaba. Por ejemplo, un día, ahora se me viene el recuerdo, que íbamos caminando en la plaza y me dijo, era como la primera o segunda semana de Pascua, me dijo, estoy feliz, Jesucristo resucitó. Entonces se ve que los conceptos que se expresaban, Él los hacía vida, Él los hacía realidad. Un día que yo estaba ahí preparándome tal vez para la Eucaristía o en algún momento de oración, y él entró, y era en los primeros días de la renovación carismática. Él venía me imagino yo, de vivir la experiencia de que oraran por él o él orara por otras personas en lo que solemos llamar el bautismo en el Espíritu Santo. Y lo que sí recuerdo es que cuando él entró a la sacristía y se encontró conmigo, estaba ahí en el puesto, no sé si estaba de rodillas, me dio un abrazo y me dijo, yo quisiera que tú tuvieras o tú llegaras a tener la experiencia que yo he tenido hoy. Entonces yo traté de averiguar qué experiencia había tenido él, y era que habían estado en esos momentos primeros de renovación carismática, orando unos por otros para tener la bendición del Espíritu Santo. Por lo pronto se puede aprender de él como maestro, es leer este libro que dentro de poco, con la ayuda del Señor, podremos publicar. Y entonces, pues, por ejemplo, si tú lees, aquí dice, ¿qué haremos por Jesucristo? Esta otra pregunta es, ¿quién pudiera amarte, Señor? Esta otra es, ven, Señor Jesús. Esta otra es, oh silencio eternal. Esta otra, tú tienes palabras de vida eterna. Esta, por ejemplo, es ministerio y privilegio de la espiritualidad. Entonces son frases de esas que yo creo que implican todas y cada una experiencia. Es decir, el Padre en sus minutos de Dios, el Padre se volvió un predicador nato. Primero, comenzó escribiendo cuentos. Segundo, tuvo acceso a la radio. Después, se lo pasó a la televisión, de manera que iba como cambiando pero luego, por supuesto, la predicación personal.
antes de la radio y la televisión, y continuaba durante toda la vida. Entonces, pues yo creo que eso fue el padre Rafael, un maestro de vida espiritual, que la vida espiritual en uno de sus aspectos se manifiesta por la oración, pero en otros aspectos se manifiesta por oír a Dios, por la lectura de la palabra, por la Biblia. En otros aspectos se manifiesta por el cumplimiento de la ley. Hay que escuchar lo que Dios dice para poder llevarlo a la práctica, etc. De manera que yo creo que es toda la vida, no únicamente cómo le hablo en este momento a Dios, sino cómo le hablo, cómo le escucho, cómo trabajo, cómo le hago caso, cómo cumplo su voluntad, etc. Agradecemos a los padres Diego Jaramillo, Bernardo Vergara y Camilo Bernal su tiempo para compartir con nosotros estas experiencias y reflexiones que nos han permitido percibir la hondura espiritual del siervo de Dios, Rafael García Herreros, cómo la oración era su modo de vida, cómo Dios lo era todo para él y cómo esa oración impregnaba e iluminaba sus decisiones y sus opciones de vida que abrieron un camino nuevo en Colombia. Nos quedan muchas motivaciones, como abrirnos a la acción del Espíritu Santo, como tomar conciencia de vivir la gracia bautismal para ser buenos y como experimentar la oración levantando el corazón a Dios desde la circunstancia en que estemos. Y aprovechemos también esas motivaciones y el ejemplo del siervo de Dios para resignificar nuestra participación en la oración litúrgica comunitaria, en las celebraciones eucarísticas y en nuestros momentos especiales. Les agradecemos a todos ustedes haber participado con nosotros en este conversatorio y llevarse las lecciones que nos deja el padre Rafael García Herreros. Y yo quisiera terminar con una última palabra que le dijo en una entrevista al padre Diego Jaramillo, el siervo de Dios Rafael García Herreros. La última palabra para el país es que nos volvamos a Dios, nos volvamos a Jesucristo. No se trata, dice el siervo de Dios Rafael García Herreros, de una religión superficial y popular. Se trata de una religión seria, de adoración, de amor y de servicio. Que Dios los bendiga, muchas gracias y hasta pronto.